Advertencia: las opiniones, reinvenciones y estos videos son de exclusiva responsabilidad de la esquizofrenia y el alcoholismo de su creador. Se ruega discreción. Hola a todos, ¿cómo están? En un nuevo video de Revisitando Furia, hoy día nos toca ver la raza guerrero. Ya vamos por el tercer video y ya penúltima raza de la que vamos a ver en esta reimaginación de lo que sería Furia. Una propuesta bastante interesante y que espero que les haya gustado bastante también. ¿Qué podemos decir de los guerreros? Una raza muy buena, literalmente daño directo, pero tiene muchas cosas más interesantes. Una vez más, hay que tener como consideración que esto es solo un análisis de un fan, no es una tesis, no es un artículo ni una presentación como para una empresa, es solo un análisis de un fan. Y una vez más, hay cartas que van a parecer desequilibradas, pero son en pos de tener una carta totalmente jugable o una carta que sea más atrayente. Tampoco sin irse demasiado por la línea de lo que era la carta originalmente. Wow, guerrero. ¿Qué es lo que tiene esta raza? Muy especial. Además de ser una de las razas abocadas a puros humanos junto con los caballeros, representan el pasar a través de los escudos. Pasar las defensas. ¿Y cómo lo hacemos? A través del daño directo. Estrategia. Robo, daño directo y sinergia con tótems. Una raza muy completa, además de proveer daño constante, siempre teniendo los recursos a mano. Al emplear daño por habilidad, aliados indestructibles, es una raza que, si bien no es rápida, además de equilibrada, es totalmente jugable. Tiene cartas que se van a jugar turno a turno. Es una raza con cartas con demasiadas sinergias y teniendo unos buenos bonificadores de ataque. Partamos con el análisis. El guerrero tenemos como ultra real a Thor, Dor, Thor, dejémoslo como Thor. Una vez por turno juega una Mjolnir del cementerio al mazo castillo. La juega en él, obviamente. Y mientras esté en juego, los aliados de raza guerrero ganan toda la fuerza. Un bonificador bastante bueno. Mjolnir era una carta que por coste 2 daba 3 a la fuerza y a su vez, si la destruías, te hacía botar 3 cartas. Un rayito, podríamos decir, que lo hacía muy útil. La carta que debería ser guerrero en este caso sería Pryderi. Una carta única, con furia, y que cuando entra en juego el oponente bota 3 cartas. En este caso se invirtieron los stats del Pryderi original, que era un defensor de la edición del ciclo de Hijo de Dana a Tierras Altas. Carta muy buena también, que vio mucho juego y que en este bloque también vio mucho juego y que más tarde se transformaría en una especie de bárbaro. Pero eso ya es parte de otra historia. El primer guerrero real que estamos viendo es Leonidas, un 3-2 que se juega ya en segundo turno, que gana una fuerza por cada aliado y guerrero que tengas en juego. Como tú vas a estar spameando guerreros y hay algunos que tienen la habilidad indestructible, siempre vas a tener por lo menos uno o dos guerreros ahí dando vueltas. Lo que hace que Leonidas se vaya inflando de a poco en poco por sí mismo y sin olvidar las bonificaciones externas. Imaginen, tuvieran un Aquiles que le da uno la fuerza, más la bonificación por el mismo aliado, ya sería un 3-4. Solo teniendo un aliado. Imagínense los aliados de coste 1, estos bichitos que se van creando, jugando. Una cosa totalmente loca. Tenemos a Teseo, que una vez por turno descartas 2 cartas de tu mano para que un aliado gane 3 a la fuerza. Así como iban robando cartas. También una de las mecánicas de guerrero, aunque aquí dice bestia, perdón, es que van descartándose cartas para dar alguna habilidad. Y por lo general
es dar fuerza. En este caso es deseo, se vio mucho en el mazo Dream porque da bonificaciones a otro aliado sin importar raza y se combinaba con algunas otras cartas. Los sacerdotes vieron mucho juego también con Teseo porque descartabas cartas, generalmente eran las Nunik o alguna carta que desde el destierro hiciera algo, desde el cementerio hiciera algo para desterrarse, o combinada con otras cartas que daban bonificación desterrando cartas del cementerio. O sea, siempre te da el motor para jugadas con el cementerio. Sin mencionar que en los Dream, cuando mezclaban cartas como Poseidón o algunas hadas que había, Teseo daba esa posible bonificación y un motor para que el cementerio fuera una segunda mano. Totalmente roto. Ramsés II, un 3x3, que cuando entra en juego tu oponente bota 3 cartas. Era una carta un poco pesada, igual vio harto juego. Y una versión un poco nerfeada del Pryderi, sin furia y que costaba un poco más. Igual se podría mantener perfectamente en un bloque más a futuro. Como vemos, después fue un poco olvidada por cartas como Emercar o otras que hacían daño constantemente, no solo al entrar en juego, y eran mucho más baratas. Pero durante Furia fue una carta muy usada, muy buena. Turno 2 maravilloso porque te hacía botar 3 y te daba una defensa de 3. Recuerden que Guerreros tenía muchas posibilidades para ir bonificándose a sí mismo y bonificar a sus otros aliados con un Teseo. Ya era un 3-5, dependiendo del caso, para defender o para atacar. Muy buena carta, hasta que llegaron otras mejores. La primera modificación grande, el Gran Visir. Tu base de vigilia, una vez por turno, descarta una carta de tu mano para reducir el coste del próximo tótem que juegue en el turno. Sinceramente, muy buena carta, que vio mucho juego, pero a su vez queda cojeando en el que es turno 2, un coste 3, algo muy caro, tomando en cuenta que la activación para reducir un coste es descartar una carta. Una de las cosas que se podría hacer para hacerlo más atrayente y que se mantenga en el formato, porque una vez llegadas algunas cartas después en Furia o en los siguientes bloques fue olvidada, para recuperarla sería bajarle el coste a un coste 2, tenerla ya desde temprano ahí metiendo presión. Recuerde que los totems en Furia no eran la gran cosa, habían unos muy útiles, pero hay otros que en gran parte eran muy caros o tenían costes muy caros de activación. Aquiles. Mientras este aliado esté en juego, tus aliados de raza guerrero ganan 1 a la fuerza. El gran bonificador de los guerreros. Un 3-3. Llegaba un poco más tardío que Luther en el caso de los caballeros, pero era mucho más útil que, por ejemplo, el mismo Ares que tenían los Eternos. Una carta que vio uso hasta ya casi terminado el bloque. Un bonificador quizás pasó de 3 seguros a 2 copias, pero fuera de eso, es una carta que he visto y seguirá viendo uso. Espartaco. En tu fase de vigilia, una vez por turno, puedes robar una carta de tu mazo castillo. Una carta muy buena, muy rota. No pide... Es un poco cara, obviamente, pero sin pegas. No te pide cierta cantidad de aliados, no te pide otro requisito, no te pide descartar ni pagar oros. Por estar ahí te permite robar. Sin mencionar que tiene fuerza 3, que puede seguir aumentando. O sea, una carta muy buena. Eric, hacha sangrienta. Una vez por turno descarta 2 cartas de tu mano y este aliado gana toda la fuerza. O sea, con suficiente carta en la mano, que ya vimos que es factible, tanto por Espartaco como por estandarte o por varias cartas que tenemos acá, es un 1-4, sea para defender o para atacar, lo que hace una carta muy útil, además de sirve para armar combos. Para recuperación, una de las pocas cartas que tenemos de recuperación sería Eric el Rojo. Por 3, un 3, que elige 2 cartas del cementerio y las baraja.
Siendo sincero, una carta que al principio mucho uso, pero después con la llegada de otras cartas como el Sumo Sacerdote o otros talismanes, vio muy poco uso, se dejó casi en el olvido. Esta carta, para hacerla más atrayente, se podría bajar el coste a un 2-3 perfectamente y elegir 3 cartas. Ser una versión nerfeada incluso, incluso dejando esos stats, es una versión nerfeada del Sumo Sacerdote. Que Sumo Sacerdote en un mazo de su raza tiene mucha más utilidad y pega mucho más fuerte dependiendo de la combinación. Aquí vemos la primera evolución paralela, podríamos decir, de Havlan. Cuando entra en juego puedes buscar un tótem de tu cementerio y ponerlo en tu mano. En realidad, un coste muy alto para algo tan poco que hace, podríamos decir. Tampoco, unos dirían, pero como les digo, los tótems se veían muy poco. Aunque sí tendría una gran combinación con Avalon. Así que se podría dejar de dos maneras, una real, de la frecuencia más rara, 2-3, o una cortesana 3-3. No habría que cambiar mucho la habilidad, no habría que cambiar habilidad, mejor dicho, solo los costes, para hacerlo un poco más jugable. Guerrero, tropa de choque. Destruye este aliado y uno de tus aliados gana 3 a la fuerza. En otros bloques se ha visto que hay aliados que hacen esta misma pega, esta misma tarea, pero son de costes mucho más bajos. Así que para dejarlo como en el formato, un 2-3, que hace lo mismo, o para un mundo ideal donde se pueda ocupar, sería un 1-2. Cosa que te haga pensar si lo quiero dejar, si lo quiero ocupar, pero también que me motiva a dejar un mono para, por ejemplo, darle más busteo al Leonidas, por ejemplo. Que ya de por sí sería un 1 a la fuerza para Leonidas solo, sin destruirlo. Fuera de eso, fue un mono bastante bueno que en realidad vio un uso medio. Habían mazos más locos que otros, pero recuerden que Guerrero siempre se abordó al daño directo, más que nada. Beowulf. Cuando este aliado entra en juego, tu oponente bota 2 cartas. Un 3-3, ya muy tardío. Tenemos a Pryderi, tenemos a Ramsés II. Puedes bajarlo a un 2-3 perfectamente, o un 2-2, y que haga que tu oponente bote 2 cartas. Así hacer un ciclo. Ramsés pide 3, bota 3. Beowulf un 2-2, bota 2. Ir jugando con esas combinaciones sería un ciclo bastante interesante. El mejor turno 1. Guerrero. Vigía. Entra en juego, roba una carta. No solo el guerrero lo vio, sino también lo vio el mazo Dream. Era una carta literalmente turno 1, robo una. Tomando en cuenta que las reglas generalmente se toman que primer turno no roba. Es una carta muy buena, un acelerador muy bueno. Genera cuerpos también para estandarte en los siguientes turnos. Genera una defensa, genera combustible para Leonidas. Una carta simple, pero que es muy útil. Mercenario, un 2-4. Para que pueda ser declarado atacante defensor, descarta una carta a tu mano. Una carta muy complicada en otros mazos, que si hubiera sido de otra raza hubiera sido inviable, pero con el robo maximizado que tenía Guerrero, una carta muy buena, infravalorada en algunos casos, pero que vio juego porque era un muro que por pocos recursos te defendía bastante del, por ejemplo, bestia o de un caballero. Jones Vikingos, un 1-2. Destruye este aliado, tu oponente bota una. Nada que decir, es una carta muy buena, muy versátil. Puedo atacarte 2 con los bonificadores. O si veo que la partida está muy atrapada y tengo para hacerte daño constante, lo puedo destruir. Más a futuro vería mucho juego. Gladiador, una carta que en concepto es muy buena, gana una fuerza por cada tótem que tengas en juego, pero en la práctica se vio poco, porque eran 2 o 3 tótems.
que es lo que veía la raza guerrero, que era generalmente estandarte. Había otro que hacía daño pero pedía 3. Y vio poco juego en el mazo Totem, irónicamente no guerrero, Totem. Vio muchos juegos, ya que era una de las cartas que daba ataque y defensa también al deck. Pero para que sea más jugable o mucho más considerable, sería bajarle el coste a un coste 2. Y pensar que hay eternos que hacen lo mismo y ahora piden 1. Muy loco el formato y los formatos que vinieron después. Guerrero Plita. Un 3-1 indestructible. Por coste, buena habilidad, mal coste. Incluso dejándolo como un 1-1 sería ya algo bastante roto, pero un 2-1 tampoco nos serviría muy llamativo. Tendría que ser un muro, un 3-3 o un 2-2. Pero recuerden que Guerrero nunca juega 100% a la defensiva, sino es una raza de ataque y de daño directo. Así que dejarlo un 1-1 indestructible para forzar ataques ya sería una carta muy interesante. Amosis primero. Si es el único aliado declarado atacante, gana toda la fuerza. Lo que podríamos hacer es dejar los mismos stats, pero si en vez de único, si este aliado es declarado atacante, que gane toda la fuerza. Un pequeño cambio, pero a su vez nos permite tener un 2-4 en ciertas circunstancias. Tendría que... Tenemos muchas cartas que atacan 4 si se fijan, pero todas tienen alguna pega. Descartar 2 cartas, descartar una. Y aquí sería solo para ataque. O sea, no rompe con la lógica del guerrero, pero a su vez también nos permite hacerlo más atractivo porque, Dios mío, esa ilustración de Badia Floyd tiene que ser recuperada de alguna manera. Te queremos, Badia Floyd. Una vez más, perdón por el error de la bestia, pero son detalles que ocurren cuando uno está trabajando a las 12 de la noche, 1 de la madrugada. Mi cuerpo es más sueño que otra cosa. Guerrero Ixo, una carta que dio mucho juego al principio, pero podríamos mejorarla para seguir manteniendo ese poder en el formato. Hacerla para hacer ese ciclo de pagar X carta por X carta. En este caso un 1 por 1 que hace votar una carta cuando entre en juego. Siento que después salió una carta un poquito similar. Así que... O lo otro sería un 2 por 2 que hace votar 2 cartas, pero ya tenemos a Beowulf. Y si nos vamos al mundo de la locura, dejarlo como un 0-1. Cuando entre en juego tu oponente vota una carta. Recuerden que había muchas cartas de daño directo, así que no es muy loco lo que estoy diciendo. Pero igual, por temas de formato, lo dejaríamos como Guerrero X o un 1 por 1, que hace votar una carta. Un bichito muy bueno que vio juego, pero lamentablemente se quedó atrás. Y con eso ha pasado nuestro pequeño análisis, muy rápido. Gracias por llegar hasta el final. Y recuerden, para que este proyecto siga vivo, es que compartan, comenten cuáles son las impresiones, cuáles son sus opiniones, qué cambiarían, qué no cambiarían. Y recuerden, si no quieren que Thor maten al dragoncito, suscriban, compartan y comenten. Nos vemos.